Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Educación TV. El título de este vídeo pues indica que la situación escolar, académica, en México es realmente difícil por causa del coronavirus. En consecuencia, voy a comentar algunos aspectos de esta formación a distancia que ya se está desarrollando en México desde el 24 de agosto, tanto pues en la enseñanza preescolar, en primaria, en secundaria, en bachillerato, etcétera. Realmente México es un país muy extenso y además también con muchísima población, más de 132 millones de habitantes, según los últimos datos, y se comprende que ante la alta incidencia del coronavirus en este país, pues las clases, según el gobierno mexicano, tienen que impartirse a distancia por televisión para el curso escolar 2020-2021, como allí dicen para el ciclo escolar en México. Esto se entiende también desde la perspectiva de una vuelta a las clases cuando las condiciones epidemiológicas, cuando la transmisión del coronavirus sea mucho menor y esté menos afectada la población mexicana. Además, el gobierno federal de México ha firmado un acuerdo con cadenas de televisión o televisoras, como allí dicen, para que niños y adolescentes de todo el país tengan un acceso a la educación a distancia ante la contingencia provocada por el coronavirus. Por lo tanto, va a haber una unión entre la televisión y la enseñanza a distancia. Esto pues, supone pues, un cambio revolucionario en las formas de enseñar en México y diríamos que se postergará pues, la forma presencial de las clases o se postergarán las clases presenciales, como es lógico, porque la magnitud, diríamos, de los afectados por el coronavirus en México es muy grande y por lo tanto parece una medida razonable y racional. Además, la Secretaría de Educación Pública, SEP, de México, dará clases a través de un programa que se denomina Aprende en Casa. Y uno de los, diríamos, directivos de educación de México, Esteban Moctezuma, ha dicho que no son transmisiones de entretenimiento y que tienen un valor curricular o formativo. Y entre las principales cadenas de televisión que van a colaborar con esta enseñanza a distancia o de forma remota, como ya a veces dicen, estarían Televisa, Televisión Azteca e Imagen y Multimedios. Pero además a esto se une también que las clases podrán ser vistas a través, por ejemplo, de periódicos o medios de comunicación, como es el caso de Milenio Televisión, en su canal 6.2 digital de televisión abierta y en su canal de YouTube. Esto pues son iniciativas que parecen en principio pues claramente acertadas si consideramos la situación de pobreza que sufre México y por tanto pues de acuerdo con la educación pública de México el 94% de la población tiene acceso a una televisión y de esta manera buscarán dar clases a 30 millones de estudiantes. También afirmó Esteban Moctezuma que la educación a distancia por televisión tiene una base pedagógica sólida y equivalente, se entiende, a la presencial, si se hace bien, lógicamente. Por otra parte, también va a haber pues, programas de educación por televisión para las comunidades indígenas y, según dicen los medios de México, se reproducirán y transmitirán más de 4.550 programas de televisión y 640 programas de radio en 20 lenguas indígenas desde preescolar o enseñanza inicial hasta el bachillerato. Esto pues, también parece pues, una buena medida de forma pues, claramente indudable. Realmente esto también plantea numerosos interrogantes, porque podemos pensar que conseguir que esta enseñanza a distancia funcione bien, pues puede ser complicado. Y está claro, como dicen algunos en los medios de comunicación, que no va a ser lo mismo aprender con un televisor en comparación con ir a la escuela. Además, conviene insistir en que tampoco es fácil en un país con más de 60 millones de pobres, de una población total de más de 132 millones de habitantes, lo cual hace mucho más difícil toda esta labor.
A esto hay que añadir también que hay 16 millones de hogares que no cuentan con conexión a Internet y otros 14 millones de mexicanos que tampoco tienen un televisor. Ante esta situación, que realmente parece pues, muy complicada, pues las autoridades educativas mexicanas pues apuestan por esta solución de aprender por televisión, de todas maneras. Y también consideran que se verán obligados a, de alguna manera, a facilitar televisores a los que no los tengan o pues hacer sesiones de televisión comunitarias de alguna manera, con ciertos límites para evitar los contagios, etcétera, etcétera. En cualquier caso, pues mientras la situación no vuelva a la normalidad, en México pues parece que se verán obligados a aprender de forma remota y pues realmente eso es lo que van a hacer aproximadamente 30 millones de estudiantes mexicanos. En vista de todos estos problemas planteados por la pandemia, pues están grabando también clases y aparece también en los periódicos de México el caso de un maestro que se llama Omar Morales, que forma parte de un ambicioso plan del gobierno mexicano para grabar un conjunto completo de lecciones para todos los niveles, desde el jardín de infancia hasta la escuela secundaria, y luego transmitirlas por televisión. Es un, es un planteamiento pues innovador, positivo en principio. Lo que sucede es que plantea pues ciertas complejidades para el propio maestro Omar Morales, porque en parte tiene que actuar, en parte, por supuesto, es maestro, pero tiene que ensayar una lección, por ejemplo, sobre los elementos del sonido, y esa lección grabada y previamente ensayada eventualmente será vista por millones de estudiantes mexicanos. Y supongo que eso se hará también con otros profesores de otras materias, de otras asignaturas o disciplinas. En cualquier caso, parece una labor ímproba, una labor realmente de un gran calado y de una gran complejidad. En cualquier caso, lo que sí se puede observar es que, por ejemplo, en el caso de los vídeos grabados o de las clases grabadas en vídeo, pues se pueden poner actividades con enlaces en PDF y ese enlace gratuito ya descarga las actividades para los alumnos en PDF, y esto pues es algo pues muy apropiado para todo tipo de estudiantes, desde primaria, quinto grado, en distintas materias o en todas las materias, hasta pues el bachillerato. Y en este sentido, pues parece que estos programas están empezando ya a funcionar desde el día 24 de agosto. Veremos qué resultado da, porque claro, en estas cuestiones se plantean también varios interrogantes. Y ahora, como conclusión, pues voy a hacer algunos comentarios en relación con esta situación que están viviendo en México respecto a la educación sobre todo primaria y secundaria. Una primera conclusión sería que, claro, se necesita la misma cantidad de profesores para que dirijan y orienten a los alumnos, independientemente que durante unos meses o unas semanas o el tiempo que sea estén, diríamos que en formato de educación a distancia o educación virtual o telemática. A mí me gusta más decir online o telemática. Y eso es algo que hay que dejar constancia de ello. Otra conclusión que se puede extraer de todo esto es que a través de los móviles también se pueden comunicar los alumnos con los profesores, bien sea por el correo electrónico, incluso a través del móvil, si no tienen ordenador o si no tienen televisor, etcétera, ya como una solución ya extrema, podríamos decir, en determinadas situaciones. En cualquier caso, también sería interesante que el gobierno mexicano pues diera ordenadores, tabletas a todos los alumnos con los materiales de estudio incorporados en las propias tabletas u ordenadores, de tal forma que eso agilice el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Eso también sería algo muy positivo, que ya se hace, por ejemplo, en algunas universidades españolas, con las tabletas, por ejemplo, que llevan incorporados los materiales de cada asignatura, o parte de los materiales al menos. Por otra parte, también hay que decir que parece que es mejor sistema el que los propios alumnos mexicanos todos dispusieran de un ordenador con conexión a Internet
porque sería más fácil seguir las clases, seguir los vídeos, seguir los audios, etcétera, y mandar las actividades resueltas o realizar exámenes a distancia, etcétera, a través del ordenador de la tableta que no a través del medio televisivo, aunque también se pueda hacer de alguna manera, pero parece más complejo por razones obvias. En fin, la situación es compleja en México, pero esperemos que pronto puedan volver a las clases presenciales, que son el mejor sistema de formación y de educación, sin ninguna duda. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos a los oyentes de Radio Sofando y hablando de filosofía de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo, darle un like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre. Gracias.